Vayan prendiendo las cámaras, así arrancamos. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Bien? Bueno, profe, ¿Qué tal? No estaba mirando ahí que había una, no digo pobre, porque pobre es una palabra quizás está muy fina para esto, pero casi nadie estuvo mirando la clase del día de hoy. ¿Será por algo en especial? Yo pienso, quiero saber eso para retomar la idea de la clase pasada o empezar a retomar la idea de esta clase, que era el objetivo de la plataforma invertida. ¿Tuvieron algún problema? profe, buen día. Yo entré hoy a la mañana, más temprano, a ver la clase de hoy. Perdón, entré a ver la clase 4, perdón, no la clase de hoy, porque hoy sería la 3. Entré a ver la clase 4 y vi que había un foro y ya estaba cerrado. Yo no sé si eso es un error o si es que ya ese foro cerró, porque yo, por ejemplo, no participé, pero porque la clase 4 no la leí, solamente entré a como a chusmearla y vi que había un foro y nada, y estaba Igual, cerrado. igual la clase se habilitó creo que hoy, Así, hoy se habilitó la 4. sí, porque yo estuve ayer leyendo la otra clase y no estaba la 4. Ah, Yo estoy hablando de la clase 13, ¿eh? Ah, ok, bueno, bueno. no, no, está bien. Yo mi duda era lo de la clase, como justo lo miré, quería sacarme esa duda nomás. Dije, por ahí capaz que me colgué yo, fue, por ahí dije, bueno, fui yo que se me pasó a mí, entonces quería saber si fue error mío o si era error del campus. No, no, no. Nosotros Ok, no sé cómo habrá sido después el desenlace de ustedes en el resto de las asignaturas de que estuvieron con nosotros en primer año, pero uno de los problemas que había y que era el estudiantado se quejaba, decía, bueno, empieza el lunes, por ejemplo, la semana y la asignatura del lunes le abrían las clases el lunes, ¿no? Entonces, ¿y cómo la voy a ver si me abrí la clase el lunes o lo sumo el domingo? Entonces, nosotros, por lo menos, que es lo que hicimos en las teorías, lo abrimos una semana antes. Así que el día de la cursada, en este caso nosotros tenemos los viernes, el viernes o el jueves de la noche ya va a estar abierta la de la otra semana. Por una cuestión de que ya no haya olvido al respecto, pero nada más, está en un cronograma. Claro, o sea, eso sería para el otro viernes, la clase 4. Claro, 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 claro. Ahora transitamos la nuestra, que es proceso histórico y cultural de la epistemología, y la otra sí ya. Bueno, nada, eso para mí siempre me interesa mucho, saber cómo ustedes atravesaron las semanas, si leyeron o no leyeron. Nosotros habíamos dejado un texto que es muy importante porque a veces se torna medio dialógico el pensamiento de la ciencia como algo externo, ¿no? A veces uno mira, por ejemplo, miraron la salida de la Artemis, el despegue, la llegada, el vuelo, la pérdida, pero más o menos saben de qué estamos hablando, ¿no? Sí, del satélite que llegó a la Sabes Luna. de lo que está hablando, pero No le prestaron no mucha. le presté atención y la verdad que veo muy pocas noticias, profe. Sí, bueno, pero es importantísimo, es re importante ver noticias, re, es determinante, ¿no? Pues nosotros somos educadores, imagínate que la mayoría de las personas
a nosotros nos tiene un reconocimiento brutal, no solamente por la educación física, el movimiento, sino por el conocimiento. Entonces, mirá, yo me acuerdo que cuando yo ya no doy más clases en la escuela, pero cuando iba a la escuela me preguntaban de todo menos de educación física. Pero vos sabés que me duele acá, luego hace un montón, pero el médico me dijo esto, ¿vos qué opinás? Pero la verdad que tengo muy poco conocimiento, más que anatómico y morfológico. Digo, hasta ahí llego. Y venía otro, "Oh, profe, están las elecciones ahora, pero no, vos qué harías en mi caso. Y yo te tengo que decir desde el punto de vista cívico y así con todo, ¿no? Incluso hasta los padres y las madres de nuestros estudiantes confían en nosotros. Entonces, digo, aunque no siempre se esté posicionado en uno u otro lado, porque tampoco me parece que esa es la idea, pero sí esas ganas de sembrar de que nosotros conocemos por lo menos y la importancia del conocimiento. Y yo decía que la ciencia se ha vuelto un poco esotérica. Durante el tiempo de la aristocracia. Ahora, por suerte, yo recién veía, por ejemplo, en Instagram una escuela de acá del conurbano que había hecho un bastón para ciegos con vibración en robótica. Los chicos de primaria, no estamos hablando chicos, viste, que están preuniversitarios, de primaria, iban a ir ahora a Gran Bretaña a competir para buscar un premio en la robótica, cosas sencillas. O sea, la ciencia está un poco a la mano de todos. Claramente, siempre es inaccesible si uno quiere seguir trepando y para eso necesita de cierta inversión. Entonces, coquetear esa idea de la epistemología o quizás de la ciencia constituida con la ideología es fundamental. Y para eso hay un texto que yo les di, que entraron la mitad del equipo, no voy a hacer dedocracia, apelo a que participen los que lo hicieron, que es de Cividanes, que dice Ciencia e Ideología, apuntes para un debate epistemológico. Me gustaría escuchar algunos, ¿cómo se llama? Algunos de ustedes que pueda, nada, darme alguna opinión al respecto, de qué se trató, qué les pareció honesto de la parte del texto. Si hay alguna cuestión que están, digo, no, mira, esto sabes que no, lo leí, no comparto para nada, también, bienvenido sea. A ver quién arranca. ¿Alguno que quiera arrancar? ¿Alguien que lo haya leído al menos por arriba? Profe, yo más o menos lo leí, la verdad que me cuesta un montón entender estos textos, así que como que más o menos voy sacando. Por ahí, qué sé yo, estaba el concepto de epistemología, eh, que hablaba que es lo que se puede entender en el estudio de la ciencia y la validez de ese estudio. Hay varios autores, ahí estuve viendo, como que el conocimiento es como provisional, algo así, entendí. Sí, sí, Que la epistemología analiza cómo se produce y valida ese conocimiento. Eh, bueno, y después me quedó por ahí, no sé si tanto habla varias, como del alcance de la investigación científica también, un poco. sí. El Y alcance. después, claro, el alcance de la ciencia, eh, como que nunca, como que hay excepciones igual, como que nunca se logran leyes tan generales, o sea, como que, eh, Te ayudo, bueno, Ale. sí, dale, porque estuve como leyendo, pero a veces me costaba O sea, lo leí bastante. la semana y lo que recuerdo es como que dice como que según la visión del autor es como que la ciencia no es objetiva, eh, Exacto, según lo que se cree, como que pensamos que si está estudiado y si está hecho, es así. Si lo hizo un claro. científico y este como que lo cuestiona, como dice que no es objetivo, que no es del todo comprobable, eh, como que dice que según si hay dos, por ejemplo, dos científicos que lo están estudiando al mismo tiempo, por ahí pueden no tener el mismo concepto o la misma idea. Entonces es como que todo hecho es comprobable
por lo que lo Bien. entiendo, el análisis que haya hecho esa persona. Por ahí si nos ponemos a investigar, no sé, con Ale, algo concreto en sí, capaz que ella piensa de una forma y yo lo pienso de otra forma, o ella lo desarrolla a su investigación, experimento con su método, y para mí no es el correcto y tengo mi forma de pensar. Como más o menos de esa forma lo entendía el texto. Ajá. Ahí ustedes trabajaron uno de los primeros elementos de Cividanes que me parece que es importante porque recuerden, chicos, que estamos hablando no solamente del concepto de ciencia, sino cómo la ciencia se ve atravesada por la ideología. ¿No? Pero yo les quiero hacer este paréntesis. Nosotros cuando hablamos de ideología lo llevamos al plano nacional y por ahí lo llevamos a, no sé, a este gobierno, el gobierno anterior, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con la ciencia, el financiamiento? Pero salgámonos un poco de acá como para abrir los horizontes del cosmos. Después, si quieren, apropiamos qué es lo que está pasando acá. Pero pensemos en la ciencia para el nazifascismo alemán. O sea, uno piensa, bueno, si ha habido en la historia de la humanidad, por lo menos moderna, sociedad o gubernamentaciones absurdas, bruscas y demás, ha sido el nacionalismo, el fascismo y más el alemán, digamos, es algo vomitivo. Y la verdad que fue uno de los que más invirtieron en ciencia. Y vos decís, pucha, ¿no? Está bien, cuando vos te pones a mirar por qué invertían y qué invertían de la ciencia, bueno, era una forma, ¿no? De hacer ciencia, pero lo invertían. Si te pones a mirar otras cosas, decís, bueno, a ver, los soviéticos de la URSS, segundo a nivel histórico en cantidad de rublos, en cantidad de divisas, de inversión de la ciencia, tremendo. Bueno, ni hablar de Estados Unidos, ¿no? O sea, la inversión en la ciencia es y necesita estar fundada por la ideología. No hay ciencia sin ideología, pero puede haber ideología sin ciencias, como la nacional, por ejemplo, ¿no? Como la actual, digamos, que no le interesa la ciencia, que no dedica un porcentaje importante para la ciencia, que desfinancia los organismos establecidos que tienen reconocimiento internacional. Repito, puede haber ideología sin ciencia, pero no existe la ciencia sin ideología. Y en ese sentido, un poco estaba lo que decían ustedes, la ciencia no tiene una definición universal ni criterios fijos de marcación. Porque uno puede, usted decía Ángel que le decía, bueno, ella la puede mirar de una manera, yo la puedo mirar de otra manera, bienvenido sea, miren, problema científico. Uno, vamos a poner este. Los estudiantes del IURB que no se conectan o que se conectan y no participan tienen menor posibilidades de aprobar la asignatura. Hipótesis. Bueno, Alejandra dice, sí, sí, eso es así porque a mí me pasó mi experiencia. Ángel dice, nada, para nada, esto no tiene nada que ver, yo no participo nunca, nunca aprendí la cámara y tengo todo 10. Entonces, después salta Luca, después salta Fabricio, cada uno tiene su opinión y cada uno quizás incluso hasta propone una salida al respecto. ¿Qué significa eso? Construye cosas y demuestra, che, mirá, no, ¿ves que es como yo digo? Y Alejandro dice, pero pará, yo estudié lo mismo y ¿no ves que es como yo digo? En mi caso, ahora, ¿qué pasa con eso, no? Ahí es importante y donde la ciencia se robustece, se hace fuerte, se disciplina y nada, un poco lo que dice el texto, se critica la definición tradicional de la ciencia, el concepto de objetividad, el concepto de método y sobre todo la comprobación verídica de la realidad a la cual nosotros el día de hoy lo vamos a llamar comprobación. Profe, eso serían como las características de la ciencia. Sí, si bien el texto, por eso nosotros lo enlazamos con la clase del día de hoy, ¿no? Pero si Sí. bien el texto lo hace como comparación, juega con el debate epistemológico, nos da un poco de idea para lo que trabajamos en la clase de hoy, que son las características esenciales del conocimiento científico. Bien, otra cosa que me había quedado la duda y que por ahí no, en la diferencia entre epistemología y No geología. eso no me salía la palabra. Es como que uno estudia al genocida, es como más general, como lo más cotidiano sería. Claro, vamos a llamarlo así. El saber popular, el sentido común,
No, yo no sé si alguno de ustedes ha estado en mesas de teoría uno y teoría 2 o todos fueron a promovido. Si han estado en mesas, seguramente que le hemos dicho, bueno, me gusta lo que estás planteando, pero es de sentido común. Como diciendo, che, está bien lo que estás diciendo, tiene lógica y hasta incluso es verdad. Es verdad. Para tener un buen trabajo, vos tenés que ser disciplinado, ¿o no? Todos estamos de acuerdo. Ahora, es, eso es sentido común, porque vos podés ser tremendamente indisciplinado y trabajar en la NASA. Si tu potencialidad cognitiva es evolucionada, quién sabe a la enésima potencia de Quan, entonces quizás para vos te convocan igual. En cualquier empresa del mundo empresarial pasa igual. Hay gente que incluso no tiene horario de trabajo. Dice, yo voy cuando quiero, pero cuando voy, trabajo y trabajo por 10. Entonces, ¿mi verdad es verdad? La que dije al principio. No, eso es nociología. ¿Qué significa nociología? Todo el saber coloquial, vulgar, doxa. Pero cuidado, Ale, porque si nosotros nos fundamos en que solamente el lenguaje, o el lenguaje digo yo, la construcción social es ideal, la episteme, la científica, muchas veces nos quedamos sin herramientas en la educación. Por ejemplo, cuando un estudiante llega y llega llorando y te abraza. ¿Y qué es ese? ¿Te pone a fijar a ver científicamente qué harías? ¿Un chico que tiene un No, problema, que no, está expresando una situación? No. no. Aplicás ahí. Ahí a qué aplicás. El texto que leíste de educación popular, el texto que leíste de un psicólogo pero que no hizo una investigación científica. Entonces, aplicás el sentido común, que también es importante. Por eso es que Fidelito Martínez Álvarez y, y Bueno, doble apellido Bueno, decían en el texto anterior que yo les planteaba, muchos consideran y le dan el abordaje de episteme al mundo científico y desvalorizan la nociología. Cuando en realidad una depende de la otra, es como la filosofía y la ciencia, chicos. O sea, porque de hecho la nocio es un poco filo, ¿no? Es necesaria una de otra. No se puede pensar en ciencia sin nocio. La manzana que se cayó del árbol. La mamá de Newton cuando muere y entran a avisarle y él estaba en el pizarrón. Las gotitas del experimento de Somper. La ida ¿cómo se llama? A la Antártida el creador de las especies, de Darwin. Sí, Paula, adelante. La profe, tengo una duda, que creo que es algo que más o menos que me pasó la otra vez. Todo el tiempo crecí diciendo, escuchando en realidad a mis profesores decir que es importante estirar después de un entrenamiento porque evita así que se acumule el ácido láctico y si estiras las fibras musculares hace que fluya y así se evitan lesiones, pero descubrí en realidad que en la actualidad eso está descartado, que en realidad no es así, cosa que me enteré hace poquito. Yo estaba convencida de que eso era algo con base científica y en realidad creo que es algo doxa, ¿no, profe? En realidad terminó siendo una opinión, algo que en realidad se creía, no algo que estaba epistemológicamente comprobado. Eso sería así, tipo, esa diferencia. En doxa sería eso, algo que se creía, y epistemología, algo que después en realidad se descartó que no era así, que era simplemente algo que se fue diciendo del boca a boca. Mirá, implantaste un tema trascendental para nosotros, del cual vamos a resumirlo. En primer lugar, el tema del estiramiento es que todo el mundo confunde los tres conceptos que son movilidad articular, estiramiento como presión y flexibilidad. Son tres cosas que son similares, pero no es lo mismo hacer flexoextensión que hacer una hiperextensión durante un tiempo y que hacer una hiperextensión durante un minuto y medio. Esas tres cosas son diferentes. Cuando uno entrena, el mundo académico, desde 1935, que están los primeros sistemas de entrenamiento, se consideró que la movilidad articular y el estiramiento son importantes para la finalización de la actividad. Y eso tiene basamento científico. Lo que no tiene basamento científico es que muchos entienden que estirar es flexibilidad, es estar un minuto y medio, 2 minutos dándole matraca al músculo que está súper irritado, súper estresado, sin energía polivalente, y entonces ahí es donde viene el maganón. Eso, si bien está estipulado en el conocimiento de la gente, el decir si lo tenés que hacer o no lo tenés que hacer, depende del método, Paula.
Entonces, está bien o está mal, tiene los dos basamentos. Por un lado, es algo doxa, pero también es algo científico y estudiado. Te repito, en los 50 ya, esto ya estaba estudiado de cuando empezaron los primeros, una tecnología que se llama trioma, que ingresa una camarita al músculo y verifica a ver si realmente esa musculatura activa o no activa la fibra o la miosina sobre la actina al momento de ejecutar ese movimiento. No siempre, Paula, pero me encantó el ejemplo que usaste. Doxa es algo que incluso quiere ser científico. Doxa es nada. Chicos, hoy tenemos que hacer abdominales porque es bueno para la salud. Puede que sí, puede que no. Depende, ¿no? Si lo haces mal en abdominales, sí. Si lo haces bien, por ahí no. Doxa es el sentido común. Sentido común. Puede o no estar cercano a lo episteme. El que está más cercano al episteme, bueno, será ahí, habrá que hacer la investigación científica, pero hay cosas que están alejadas. Por ejemplo, si vos servís el agua y haces un mate, ¿le quemás la yerba o no? Bueno, Sí. ahora hay gente que te va a decir, bueno, pero no se, porque quemás la yerba no se puede pasar. Y otro te dice, mira, a mí me gusta el mate con el agua hervida. Me encanta que me suenen las tripas. Y vos decís, bueno, pero el tipo toma mate igual que vos. Entonces, no está ni bien ni mal. Ah, la ciencia que dice que si vos pasás de 90 grados del agua, que el proceso de ebullición, la clorofila que está en la hoja seca va a dispararse toda junta. Por tanto, va a tener mucha más tenacidad los primeros mates que tomé. Y se va a quemar. Eso sí dice la ciencia. Ahora, el gusto de cada uno es doxa. No, vos sabés que esto es mucho mejor que aquello. ¿Con qué lo basás? No, lo baso en mi experiencia. Doxa. No, mira, lo baso porque este tiene un componente que es cuando observás esta investigación ya está declarado, tiene una ley, tiene un principio, episteme. Ahí va. ¿Sí? Gracias, profe. Es Muchas, muy muchas bueno tu gracias. ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, ciencia e ideología son distintos, Ulises, son diferentes, pero tienen fronteras difusas, dice el texto. ¿Alguien le atinó a esa idea? Cuando habla de las fronteras difusas. ¿Qué es difuso? Difuso es, ¿viste? Esto es difuso para los que tenemos lente, ¿no? Te saco acá y veo y digo, "No, ¿quién me está hablando, no?" El difuso es eso, es que voy al horizonte, pero no logro saber cuál es la frontera. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes cruzó ahí desde el sur para Chile? ¿Alguien cruzó en tierra, ¿no? ¿Han cruzado para Chile? Sí, Sí. hemos cruzado, pero sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué va? Va manejando y te aparece un cartel o no. Sí. ¿Qué te dice? El límite Claro, pero del país. hay una línea en todo el límite extremo entre un país y otro. Hay una línea que hace así. ¿Este árbol es tuyo o es mío, Ale? No, no se sabe, en eso no se sabe. No, ¿Cuántos metros para un lado y cuántos metros para el otro? No, no está nadie. establecido. Y aparte te aparece la línea donde está la ruta, que vos por ahí vas a decir, bueno, acá sí yo puedo poner, de acá vos, de acá yo. Es más, hay un paso de límite fronterizo que decimos, che, acá no pasa nada, entre nosotros dos pasamos y pasamos, ya de acá para acá Argentina, acá para allá. Eso es un límite difuso. Nuestras naciones tienen límites difusos. Los únicos absurdos que han limitado eso han sido los que han puesto, que hay muchos países que han puesto, ustedes lo conocen, bueno, el muro de Berlín, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ahí había un límite que era objetivo. Ahora, vos estás en un lado, pones un pie para un lado, un pie para el otro, te corres para el oriente, para el occidente, para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, y vos no sabés dónde estás, porque los límites son difusos. La matemática occidental, la matemática euclidiana, la geometría euclidiana, basa sus estructuras no en la naturaleza, basa sus estructuras en un pensamiento abstracto, el círculo. ¿Conocen el círculo? El triángulo. ¿Lo conocen? Decime qué elemento de la naturaleza tiene una forma de círculo o de triángulo, de rectángulo, isósceles. ¿Conoces alguna naturaleza, algún, no sé, una estrella? ¿Conoces una nube, te pregunto, mirá, que es algo relativamente abstracto? No, no existe la geometría euclidiana. Lo que existe es la geometría fractal. Y para entender entonces que los límites entre ciencia e ideología son difusos, hay que entender primero las bases y los horizontes, que son precisamente estos. No existen los límites únicos. Por ejemplo, los deportistas de deportes individuales, de tiempo y marca.
No sé si hay alguien que haya hecho esgrima, atletismo, gimnasia, natación, deporte de combate. Ustedes, los que han hecho estos deportes, ¿cómo haces para acceder de un campeonato nacional a un campeonato panamericano o sudamericano? ¿Qué tenés que hacer? Superar Y la primero marca. ganarle al regional. Superar la marca. ¿Alguien tiene alguna marca, por ejemplo, como para decirnos acá, no sé, en natación? Sí, en la gimnasia, por ejemplo, tenés que superar, para clasificar en un internacional, tenés que quedar dentro de los primeros 4 puestos y en las categorías más chicas tenés que sacar más de 12 puntos, por ejemplo, en gimnasia aeróbica. En aeróbica. Mirá, Josefina, ¿qué pasa si vos tenés el tribunal X o el tribunal Y con respecto a los 12 puntos? ¿O qué pasa si tu atleta va a competir a una competencia X en la cual tiene tres, digamos, tiene, no sé, decenas de personas que son de menor rigor que ella, técnico, específico, o vas al otro que todas tienen mayor rigor? ¿Va a ser lo mismo el acceso al No, internacional? no, obvio que no. No existe un límite Cambia, ¿no? anual. Es increíble, no existe. El atleta que tiene que hacer en 400 metros 50 segundos para, pero no es lo mismo hacer 50 segundos si vos te parás y tenés 8 corredores, 7 corredores más que son de la élite del mundo, que te acompañan a la transición de energía, que te imponen, que si vos lo hacés en Mar del Plata, en invierno, con viento en la curva, o sea, aún así en los deportes que son de tiempo y marca, también existe un breve o un simple proceso de incertidumbre. Ese proceso de incertidumbre plantea el elemento difuso o fractal. Es importante este concepto, chicos. Porque entonces cuando nosotros después vemos y decimos, che, mirá, el lineamiento curricular, habría que modificarlo porque los niños de ahora, ¿qué pasa a los niños del 2008 hasta los niños del 2026? ¿Son los mismos? Vos, Lucas Santiago, ¿en qué año naciste vos? En el 99. 99. O sea que en el 2008 tenías 9 años. 7 años, 8, 9 casi, sí, 9. 9 años, ok. ¿Y cómo era contame tu infancia a los 9 años, en tercer grado? ¿Qué hacías después del cole? Y por lo general iba a la plaza, me juntaba con los chicos a andar en bici o jugar a la pelota. Bici, plaza, pelota. Bueno, contame los que ves ahora de tercer grado, los que vos ves ahí. ¿Qué hacen? Y prácticamente yo tengo un sobrino de esa edad y hasta la madre lo va a buscar a la escuela, ya ahí se sube al auto, llega a la casa y de vez en cuando se junta con los amigos, pero jugar a la Play o a cualquier otra cosa. Pero no, no mucha plaza, no mucha calle. Ahí va, ahí va. Gracias, Luquita, gracias. Ahora, la pregunta para todos es, ¿puede ser que el lineamiento curricular que nosotros tenemos del 2008 tenga que ser ese? Pienso. La primera respuesta que uno le da es, no, loco, los niños no son los mismos. Nuestros niños que van a la escuela no son los mismos. Nuestros niños que llegan al club, a la escuelita deportiva, no son los mismos con alguna eventualidad. Entonces hay que cambiar los axiomas. ¿Quién cambia esos axiomas? ¿Quién cambia esos principios? ¿Quién cambia esas miradas? La ciencia, los científicos. ¿Para eso qué tiene que haber? Inversión. Lo dije todo, creo, ¿no? No hace falta más seguir. Y por último, el conocimiento está condicionado por el contexto social y sobre todo por las relaciones de poder. Miren, la producción científica no es neutral, no es neutral, está influida por intereses. Está determinada por instituciones, está condicionada por el financiamiento y sobre todo, eso no siempre tiene que ver con un anillo seminal, tiene que ver incluso con contextos históricos. Por ejemplo, en la República Argentina, en el CONICET para investigar, cada tanto sacan nuevas líneas de investigación. ¿Qué son líneas de investigación? Yo invierto, no importa quién, ¿no? El Estado, el gobierno. Yo invierto, pero invierto en esto, en esto, en esto, en esto. Y ahí apareces vos. Che, pero mirá, yo soy educador físico, a mí me interesaría hacer. Te miran las líneas. Ah, no, pero sabes que no entrás porque no hay línea para eso, para investigar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si vos hubieras querido investigar en los 70? Mentira, en los 80, mediados de los 80. Ah, estaba en vigor la ley del deporte, que después no sucedió, lamentablemente, con el menemato.
Ahora, ahí por ahí vos hubieras caído y una persona hubiera dicho, ah, no, pero esto está en vigor, toda la gente está pensando en esto. Mira, abramos un canal y vos, nacido acá o nacido acá, hubieras podido investigar eso o no hubieras podido investigar eso. Entonces, es importante saber que el conocimiento no solo describe la realidad, sino que también la construye, pero sobre todo la transforma. Y todo eso siempre participando en relaciones de poder. ¿Es importante hacer política en la ciencia? Es determinante. O sea, es determinante. Si nosotros solo nos dedicamos a escribir, si nosotros solo nos dedicamos a la parte más de la ciencia objetiva, más de la historia interna, hacer ciencia por hacer ciencia, joya. Ahora, si no hay personas como nosotros que piensan en las políticas educativas, por ejemplo, nunca vamos a llevar adelante esas ideas. Paula, abriste el micrófono, ¿no? Sí, es que es re triste, profe, porque generalmente nadie quiere hablar de política. Yo no sé nada de política, pero he escuchado a muchas personas que se niegan incluso a hablarlo y como usted dice, en realidad sí está todo relacionado. Y es triste porque hay mucha ignorancia, porque la gente no se quiere informar, porque no le gusta el tema, e incluso se llega a hacer como si, si fuera una clase de tema tabú hablar de política, como bueno, el de política y de religión no se habla, pero en realidad sí Todo el debería tiempo hacemos hablarse. política, Pau. Todo Bueno, el tiempo hacemos política. Mm. ¿quién está hablando? ¿El profe? Luca, Luca, Yo, Luca. yo. Ah, no me aparecía. Sí, pero, o sea, yo he estado en reuniones con otras personas y es como si fuera un tema, no sé, malo. Mm. Y es triste porque, como dice el profe, se termina relacionando. Sí, de hecho, por ejemplo, apoyo mucho por ahí lo que dice Paula, porque es verdad, mis viejos cuando eran jóvenes eran militantes, ¿no? De hecho, nosotros cuando éramos chicos íbamos mucho, nos llevaban mucho a la básica y esas cosas, y como que se veía mucha juventud en esa época. Yo era chica, tendría 6 7 años, y recuerdo ver chicos jóvenes. Yo tengo hermanas grandes, mis hermanas mayores tienen entre 40 y 45 años, y recuerdo ver chicos de la edad de mis hermanas que en ese entonces eran adolescentes, tenían 14 15 años, militando, haciendo política, eh, como muy convictos de sus pensamientos y demás, y hoy es como que eso ya no se ve ni nada, ni tampoco es como que no les interesa a los chicos. De hecho, a veces, qué sé yo, uno que por ahí se pone a mirar en Instagram, te reís porque hay memes, ¿no? En donde, no sé, están en una fiesta y le preguntan a chicos de hoy día qué se celebra el 9 de julio, qué se celebra el 20 de junio, qué se celebra el 17 de agosto. Le dicen todas fechas patrias y los pibes no saben, y es como que antes eso era, no sé, algo era, yo por lo menos en la escuela era algo como que era re importante tener que saber las fechas patrias y como esto, o tener que saber el himno nacional, o la marcha de Malvinas, o la marcha de San Lorenzo, o la de San Martín, y es como que hoy todo eso se perdió un montón con los Es chicos de que ahora. sí, realmente se perdió en lo que es eso. Y también uno que ya esté dando clases, alguno que es profe acá, también se da cuenta que los chicos de ahora, tampoco quiero generalizar porque no es así. Hay chicos que sí, hay chicos que no. Pero yo el otro día estuve en el acto del 2 de abril y eh, estaba más preocupado porque un niño y un chico se saque el gorro, se saque la capucha, saque la mano de los bolsillos y cante el himno, cante la marcha de la Malvina porque es respeto. Estaba más preocupado por eso que por querer cantarlo yo y que yo por ahí sí tuve también ese tipo de enseñanza donde en la escuela salíamos del colegio y nos íbamos cantando la marcha de la Malvina. Entrábamos del colegio y cantábamos el himno. Y ahora vos ves eso en el colegio o ves en alguna escuela primaria que no pasa, y es como que al ver lo que vos hiciste alguna vez no se está haciendo, es como que te pone mal. O sea, es lamentable. Sí, porque se pierde, como que se está perdiendo el interés de la historia argentina, de todo.
Pasa que por ahí mi nena está en sexto grado, por ejemplo, la más grande, y vas a un acto y los nenes no cantan el himno nacional. No sé si es que porque no lo saben o porque les da vergüenza, no sé cuál es el punto. Pero es como que yo en mi época, nosotros, no sé, yo egresé en el 2011, o sea, en el 2005 estaba en sexto grado y cantábamos el himno o no sé, o el saludo de la bandera con un orgullo, todos con, nada, parecía como que lo gritábamos un poco más y hoy es como que vas a las escuelas, a los actos y eso se perdió un montón. Como, no sé cuál es realmente el factor, pero Bueno, es mirá, como que en ese caso, se ve mucho. con respecto a, digamos, los símbolos patrios y demás, por ahí también pasa un poco por lo fronterizo que es y nada, lo cercano que había sido, por ejemplo, lo que ustedes mencionan, el tema de las Malvinas y demás en su momento, y por ahí para muchos lo alejado que está. Pero si quieren, lleven el plano de esta discusión o este debate o este compromiso que estamos haciendo con la educación básica. Muchos de nosotros, frente a agarrar no sé, una escuela, un curso, 10 horas de clase, o agarrar 10 horas de gestión para hacer gestión dentro de la clase, director, subdirector, la mayoría preferimos estar dando clases. Vas con tus materiales, preparas la clase, salís, y después cuando te fuiste de la escuela, te fuiste a tu casa, te relajaste. En la gestión estás con el celular prendido, que si al estudiante le pasó algo, que la familia, etcétera, etcétera. Y eso también es hacer política, ¿no? Y nos convoca a nosotros para decir, che, si yo tengo que cambiar algo de mi escuelita, sea deportiva o sea, lo voy a hacer como entrenador, lo voy a hacer como profesor o lo voy a hacer en la gestión. Y los cambios bruscos, innecesarios y profundos, mayoritariamente para la vida, se hacen en la gestión, pero no nos involucramos con la gestión. Entonces, ahí el texto nos invita a esto, muchachos. O sea, no hay manera de hacer ciencia si no hay un tamiz y un perfilamiento político. La política científica es determinante en la sociedad. Ahora, si nosotros no la practicamos, no es que no se da. Este es el concepto final del texto. Ah, bueno, una sociedad, porque por ahí en alguno decía, bueno, pero ahora no se milita o se milita menos y demás. No, muchachos, se milita de otra manera más absurda, sin la calle, con las redes. El dominio de la hegemonía política está. Es como la guerra, ¿no? Como la guerra actual, lo que pasó, y un cese, una tregua de un momento para otro. Bueno, no pasó nada. Sigue la guerra, pero hay cese, hay tregua, cosas que antes no pasaba eso, ¿no? Entonces, las lógicas cambiaron, pero la política está ahí, siempre está ahí. Lo que pasa es que hay que desarmar esa estructura y posicionarse para poder lograr objetivos de mayor complejidad. Hay tres conceptos fundamentales que tienen que ver con la clase ya del día de hoy y que sé que ustedes más o menos ahora acabo de ver los parámetros y estuvieron ahí invirtiendo un tiempito, que tienen que ver con los precedentes. Para construir un pensamiento y es un análisis, sintetizar un procedimiento científico, necesito en primera instancia de la creatividad del pensamiento. O sea, mi pensamiento puesto en acciones creativas. Esa o se lo reconoce como un modo de validación. Cuando vos empezás a crear, empezás a construir, le empezás a dar vuelta a la situación, ¿no? Que mirá, sobre todo en el entrenamiento, si yo mirá, si yo hago esto y esto, me da este resultado. Ahora, si yo en el mismo modo de tiempo, con un atleta similar, hago esto y esto, me da este resultado. ¿Por qué me da este resultado? Creás, construís, probás, analizar, fundamental. Si alguno de ustedes llegó hasta ahí, la diferencia para la construcción de la ciencia, en primera instancia, pasa meramente por el tiempo de cierro la pantalla, me siento en mi casa, me relajé, agarro un lápiz o agarro la computadora con ayuda de la IA, lo que ustedes consideren, y me pongo a hacer una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una acción proyectiva que me dice que desde donde yo estoy parado, tengo que llegar a un lugar. Y de ese lugar, cuando yo analice la realidad y mire para atrás, voy a poder aceptar o rechazar lo que yo creo. Una hipótesis es trascendental para determinar si la ciencia fue o no fue positiva. Si lo que yo dije que iba a pasar, pasó. Una hipótesis
Mire, ninguna hipótesis puede ser considerada hasta que no haya podido demostrar la concordancia con el mundo natural. Por ejemplo, a mí, como dijo por ahí Pablo en un principio, me coqueteaba la idea de que la utilización de la fuerza para los deportes de resistencia, aguas abiertas sobre todo, personas que están 2 horas, 3 horas nadando en aguas abiertas y frías, por ejemplo, ¿era importante o no era importante? Yo miraba a los nadadores y decía, pero fíjate el lomazo que tiene, fíjate la cantidad de potencia que tiene, pero al final hace un deporte de resistencia en el cual lo más importante es tener adaptaciones cardiovasculares en el ventrículo izquierdo, algo súper específico que solo se genera adaptativamente dándole volumen a ese componente de carga, limitando la intensidad. Y sin embargo no veía que ninguno o la mayoría no iban a hacer entrenamientos de fuerza. Y los que iban a hacer entrenamiento de fuerza, ¿saben a dónde iban? Al gimnasio. Agarrar una palanqueta, subirla y decía, ¿no hay otra forma? Entonces yo pensaba, digo, tiene que haber algo con respecto a la fuerza especial, no a la fuerza general, no a la fuerza de palancas y polea, sino a la fuerza que él hace cuando nada. Fuerza con rotores, fuerza con poleas, fuerza con adaptadores, con elastómetros. Entonces dije, ¿qué dije? Si el deportista que entrena aguas abiertas y compite 2 o más horas, determina en su proceso de entrenamiento con rigor elastómeros para disminuir la resistencia y aumentar la fuerza potencia necesaria para la competencia. Hipótesis. 3 años de investigación. Siempre acá. Prueba. ¿Con qué probé? Probé con rotores. Bien, me dio este resultado. Mismo atleta. Ciclo similar. O otro atleta parecido, ciclo similar. Lo hice con rulemanes. Probé. Perfecto. Lo hice con elastómeros. Probé. Lo hice con... Ah, bueno, acá está la diferencia. Acá hay un 13% de ganancia, lo probé, me dio resultado con 1. ¿Puedo generalizar eso, chicos? No, no alcanza, porque por ahí fue por la situación del momento, por el nivel adaptativo, por la intensidad, por la emocionalidad del sujeto. Lo probé en 10. Me dio. ¿Puede generalizarse eso? No. Lo probé entonces con otras personas de otro contenido, amateur, de mediano rendimiento, de alto rendimiento, dio. Bueno, ya está. Hace falta más para demostrar que la fuerza especial en nadadores de aguas abiertas de más de 2 horas es importante y determinante para su rendimiento deportivo. No. Conocimiento, hipótesis y sobre todo objeto. Este es el tercer elemento. El objeto del conocimiento científico es el mundo real, la naturaleza, el cosmos. El científico, aunque sea menos osado en su preparación, debe aspirar a conocer el mundo más a profundidad porque es integrante de él. Hay muchos perfilamientos científicos. Hay quienes piensan que hacer ciencia es solamente estar dentro de un laboratorio o un campo, modificando contenidos, sustratos, elementos químicos, que está bien. Pero no nos olvidemos que para que él esté ahí adentro tiene que haber financiamiento. Para que él esté ahí adentro tiene que haber materiales que otros hicieron, porque para que él meta 2 contenidos químicos en un tubito de ensayo, tiene que haber otras personas que piensen en generar esos, no sé, sustratos. Por ejemplo, pasa mucho en el entrenamiento deportivo. Para que funcione el equilibrio dinámico en la ética deportiva de alto rendimiento, tiene que existir un comité de antidoping. Ese comité de antidoping tiene que ir más rápido que los que fabrican la droga. Entre los que fabrican la droga y los que quieren encontrarla pasan tiempo. Por ahí pasaron 3 años. En 3 años hay 7, 8 récords del mundo que se hicieron con sustancias dopantes. Eso es importante. Me trazo una hipótesis de un conocimiento que tiene que ser objetivo. Pero yo no puedo perder de vista que estoy en un mundo circundante que es el que me hace empezar a pensar estas lógicas. Y acá entonces viene lo atrapante de la clase del día de hoy. Ustedes levanten la mano y participen, abran el micrófono cuando quieran, ¿no? Para que nosotros podamos decir, leer un texto, que es lo que yo quiero hacer con ustedes. Yo leo un texto y digo, che, o lo que decía Paula al principio, ¿este texto es científico? ¿No? No es fácil. No es fácil. Porque, por ejemplo, lo primero que vos harías es decir, bueno, voy a una revista científica o no. Y decir, ah, ya no me meto en ese problema, ya está. Voy a una revista científica, leo y si lo lee la revista, y si la revista científica está publicado en su lema, ¿es científico o no? Bueno,
yo diría en el lenguaje más coloquial, te regalaste, ¿no? Te regalaste, porque le estás dando a una revista científica algo que por ahí vos incluso hasta podés hacerlo, ¿no? Uno puede, dentro de su conciencia, y hoy con los medios que existen de análisis, poder evidenciar si sí o si no. Pasa mucho con los fármacos, y no nos vamos a meter en la medicina, pero hay tanta cantidad de fármacos para tanta cantidad de laceraciones, enfermedades, desequilibrios orgánicos, etcétera. Ahora, hay fármacos que se utilizan para ambos, pero la persona también determina en qué fármaco. Hay personas que, por ejemplo, no pueden tomar determinado fármaco porque se abruptan. Bueno, entonces el fármaco no es para la enfermedad. El fármaco es fármaco. El que decide para qué enfermedad es tu médico de cabecera, que es el que sabe quién sos vos. Más allá que el fármaco sea creado para personas como vos. Por ahí vos no sos parte de eso. ¿Y a qué va este ejemplo? En que yo puedo como investigador, como investigadora, analizar y tamizar una serie de elementos en una lectura y determinar entonces si este es científico o no. O por lo contrario, cuando yo construyo la ciencia, yo puedo, o por lo menos cuando construyo la investigación científica, yo puedo leerme y ver si cumplo todos los elementos propios de una investigación científica. A estos nosotros los vamos a conocer y recuerden que esto es tema de evaluación también como características esenciales del conocimiento científico. ¿Qué significa eso? Sin estos elementos o sin la penetración de estos elementos no se puede considerar un hecho como válido desde la ciencia. Siempre desde la ciencia, ¿no? Porque esto no aplica a la religión, esto no aplica a la filosofía, esto no aplica a la teología. Todos esos tienen un camino totalmente diferente que son respetados, pero nosotros estamos hablando en una universidad de elementos académicos científicos. El primero es que un pensamiento científico sirve de base al que le sigue. Ese pensamiento científico que le sigue al anterior sirve de base al pensamiento que le sigue. Ese pensamiento que acabamos de realizar va a servir de base para el pensamiento que le sigue. Nadie puede entender de que la forma de haber llegado a algo importante en la ciencia solamente fue desde el punto seminal cero. Eso se llama sistemático, ¿o no? Algo sistemático es algo que depende de lo anterior para enlazarse a lo posterior, como por ejemplo nuestro conocimiento. Ustedes imagínense si el día que hubieran llegado, el día que llegaron a la universidad, hubieran tenido epistemología y hubieran empezado a analizar todos estos temas. Y tenés la base de la escuela y tenés la base de tu literatura que leíste y tenés la base de alguna cosa que escuchaste en la calle, de la radio, de la tele, las redes. Ahora, la mayoría de lo que ustedes están comprendiendo a través de la lectura de esta asignatura viene por las asignaturas precedentes, las seminales, las teorías, la fisiología, la filosofía, ¿no? La pedagogía, todas esas que ustedes ya estudiaron. Entonces, esto funciona así. El conocimiento del sujeto, el elemento neocognitivo del sujeto, depende de lo que vos hiciste antes. En la ciencia pasa absolutamente lo mismo. En la naturaleza pasa absolutamente lo mismo. Mira, hay un naturista que todavía está trabajando en esta idea y yo se las cuento a ustedes. Los árboles tienen frutos, ¿no? La mayoría o semillas. Cuando esos frutos caen al piso, empieza el proceso de putrefacción, ¿no? La manzana se pudre, porque literalmente se pudre. En el proceso de putrefacción hay una serie de elementos químicos y gaseosos que hacen que esa semilla se fortalezca. No es lo mismo sacar una semilla de una manzana y plantarla que esperar a que se pudre y sacarla de ahí. Cae en la tierra. ¿Y ustedes no se pusieron a pensar por qué cuando hay, no sé, un manzano, no nacen 50 manzanos después de cada temporada? Si caen decenas de frutos. Y vos decís, ¿por qué no? Ahora vos agarrás ese fruto que se cayó, el mismo fruto, uno lo dejaste ahí al lado de la planta, otro lo agarraste y lo llevaste a otro lugar, a una maceta, pero le diste un poquito más de energía, ese sí nació.
¿Cómo hace la naturaleza para decirle sí o no al nacimiento de un manzano o no? Hay un investigador ecuatoriano que está estudiando esto. ¿Qué es lo que pasa con la necesidad de nacimiento de las plantas? Vos ves un montón de pinos, pero ya después llega un momento en el que no hay más pinos. Sí, empiezan los pinos, solo empiezan, se hacen comunidad en 100 años. Pero después entre pino y pino no hay. Ahora, él detectó, después de 10, 15 años estudiando esta lógica, que cuando un pino se empieza a morir, nace un pino antes. ¡Wow! Feroz. Feroz, no hay comunicación, porque vos lees la tierra, lees el fruto, lees la semilla, lees absolutamente todo el clima y no hay una comunicación. Che, dale, empezá a hacer que yo en un momento no voy a estar más. No existe eso. Pero empieza a nacer un pino pequeño, un manzano pequeño, una planta pequeña. Esto tiene que ver con que la información en la naturaleza es sistemática, totalmente sistemática. Esto es estudiado por los ingenieros agrónomos en absolutamente todo. En la época del 90, en la agronomía se decía que si usted plantaba mucha soja, esa tierra quedaba muerta de por vida. Claramente que si tirás elementos transgénicos, sí, porque no son naturales y la naturaleza no sabe qué caramba hacer con eso. Pero si vos plantás soja durante toda la historia, la tierra se va a renovar tranquilamente, no todas, la mayoría, por lo menos en la Mesopotamia, Argentina, se va a ir tratando de mejorar y va a buscar estímulos para beberse. Eso no significa que nosotros nos hagamos los torpes y solamente hagamos monocultivo. No, hay que hacer cultivo distinguido. Entonces, si la naturaleza lo hace, ¿cómo no lo va a hacer la ciencia? Primer elemento, lo vamos a llamar a este elemento característica sistemática. Segundo, y yo les puse una imagen con una calculadora que se llama verificable. Tiene que existir una metodología como la de este autor ecuatoriano para que el tipo después diga, che, esto es así por esto y por esto. No alcanza con decir, por ejemplo, pasó acá, también pasa allá, pasó en este clima, pasó en este clima, pasó en este metro sobre el nivel del mar, pasó en este metro sobre el nivel del mar. No, mirá, pasó en Asia, pasó en África, pasó en los continentes. Ah, mirá, esto pasa abajo del agua, pasa arriba del agua, pasa en la tierra. No alcanza con eso. Eso tiene que ser verificable. Y para ser verificable, tiene que haber una regla. Tipo una regla para medir, digo, ¿no? Tiene que haber un enlace químico que observar. Tiene que haber una calculadora que te dé un número objetivo para esa cuestión. En el requisito fundamental de la ciencia para considerarse como ley o como al menos principio, categoría, debe existir una metodología que pueda establecer el grado de certidumbre y exactitud de lo que es realmente ese conocimiento. Si eso sucede, chicos, ¿en dónde queda lo impersonal? ¿En dónde queda lo subjetivo? ¿En dónde queda tu análisis? Ese de, bueno, yo creo, ese elemento que ya analizamos, ¿no? De lo doxa. No alcanza, no alcanza. Cuando uno busca que algo sea verificable, no alcanza lo personal. Tenés que tratar, incluso en la literatura, cuando nosotros escribimos una tesis, cuando escribís un artículo científico, no se dice, yo analicé los autores, yo analicé, no se dice yo, ni siquiera en el plural. Nosotros analizamos después de décadas, no. ¿Por qué? Y aunque esto parezca positivista, se habla del sé impersonal. Se ha analizado. Porque no lo analizaste tú, lo analizaste vos, la calculadora, el tubito de ensayo, lo analizó un procesador orgánico, lo analizó una herramienta creada por un sujeto, pero que da equilibrio objetivo. Entonces, el sujeto tiene que salirse un poco, por lo menos en la primera instancia de la ciencia, para considerarse como tal. Ahí en sus lecturas, cuando ustedes vean mucho yoísmo, aparece el elemento de lo que llamamos sesgado.
Che, ¿no estás un poco sesgado a vos? No, porque mi experiencia dice que, bueno, pero tu experiencia puede ser contraria a la mía y nadie dice que eso entonces va a construir un elemento científico. Tercer elemento, universal, universal, que también se lo puede reconocer como apocal, aepocal. ¿Qué significa? No importa si se hace en un lugar o se hace en el otro. No importa si el conocimiento científico de esta investigación es público o privado. No importa si se hace en un momento del año o en otro. Independientemente de todos estos elementos, el conocimiento científico se cumple. Por eso tiene que ser universal. Hay un solo tipo de investigación que se llama estudio de caso, en el cual el investigador analiza un caso. Propónganse que yo voy a analizar, o que nosotros vamos a analizar el caso de Michael Phelps, por ejemplo, o de Usain Bolt, o de Diego Armando Maradona, o de, no sé, Kratish, o de Kylian Jornet, o sea, de cualquiera de estos grandes deportistas del mundo, si los analizamos individualmente como único, estudiamos su caso. Ahora, ¿ustedes creen que la ciencia puede estudiar a ello? Vamos a poner la parte nutritiva, que es lo que siempre aparece en las redes sociales y acá está el bicho de la cuestión. Te dicen, no, porque Messi desayuna 6 omelette y ahí tenés a todos los para no utilizar, ser medio imberbe, ¿no? Los ignorantes que salen a comerse 6 huevos todos los días, pensando que por comer 6 huevos van a tener la pelota atada al pie. Entonces te dicen, no, porque Michael Phelps cenaba proteína y hacía ayuno intermitente a partir de las 3 de la tarde. Entonces todos los nadadores salen a hacer ayuno intermitente porque Michael Phelps lo hizo. O sea, brother, es un estudio de caso. Se está estudiando un sujeto y se está diciendo que este sujeto llegó a eso por comer omelette. Llegó a eso para hacer ayuno intermitente, pero vos no tenés ese cuerpo, vos no sos esa persona, vos no naciste ahí. Si yo agarro un estudio de caso y lo llevo a la generalidad, digo, bueno, lo voy a probar con Lucas, y es un intermitente. Lo voy a probar con Máximo. Lo voy a probar con Brisa. Lo voy a probar con Enea. Y lo pruebo y lo pruebo. Es universal. Con todos los que yo lo probé, dio el mismo resultado. Eso es otra cosa, amigo. Ahí sí haceme el blogcito este de Instagram de 7 segundos diciendo que hay que comer 7 huevos sin yema. Ahí yo te creo en hacer el ayuno intermitente, pero si no, el carácter no es universal. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Toda investigación científica tiene que ser universal. Y a veces no perdamos de vista en que el sujeto que lo hace nunca lo hace o pocas veces lo hace pensando en su contexto interno. Siempre el que quiere descubrir para el mundo. Por eso en el deporte pasa algo que en el resto y en el mundo militar quizás no pasa, que nosotros nos exfoliamos de la idea de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para nuestro país. El que está encerrado, el que está pensando en solucionar un problema, no está preocupado tanto de si el problema es Argentina, si el problema es Buenos Aires, si el problema es Córdoba. No, está pensando, che, mirá, esta proteína si se enlaza y si esta planta llamada moringa, que tiene más del 30% más del 300% de lo que tiene la planta con mayor proteína posible, nosotros lo hacemos universal, no va a existir el hambre. Porque es una plantación robusta, que no necesita casi agua, que no necesita ningún tipo de tierra importante, solo hay que plantarla, hay que ver las formas de comer, es fea. Ay, ¿cómo hacemos rico esto? Para que la gente lo coma. Ya está. No están pensando en y eso tiene que ver con que el carácter es universal. Sistemático, verificable, universal. Nadie tiene duda, y menos hoy en día con la tecnología blanda, que el conocimiento científico transforma a la sociedad y a la vida de las personas. Hay para bien y para mal, porque cuando uno dice conocimiento científico, uno se remonta y vos te vas a, no te digo a hace 200 años, pero vayámonos nada más a nuestros bisabuelos.
Nuestros bisabuelos que hace 100 años estaban naciendo o estaban en su adolescencia o a lo sumo en su adultez hace 100 años, ellos pensaban que iban a vivir, que la sociedad iba a vivir 60 años. Y sus bisnietos, que somos nosotros, estamos pensando que vamos a vivir 80 años. Ya aspiramos a vivir 80 años. Ninguno de esta sociedad a los 60 se da por muerto. O sea, ya estoy. No, no, te quedan 20 años de vida más, hermano, 20 años de vida más. Que si lo multiplicas por 360 es incontable. Ya está, me dedico a vivirlo. Y se puede vivir bien. ¿Quién no tiene el pensamiento futurista de que en 100 años la esperanza de vida sea de 100 años? La ciencia avanza notablemente y es cada vez más accesible si se quiere. Cuando yo era adolescente, con mis 13 años fue el primer celular y lo tenían solamente los chicos que tenían plata, de familias muy poderosas. A los 10 años los teníamos todos esos celulares. Hoy hasta quizás aquellos con menor posibilidad económica acceden a un celular. La ciencia a la larga o a la corta se accede en su tecnología a toda la sociedad, porque esa es la idea, es que a medida que se empiezan a vencer las patentes, que ojalá ni existieran, ¿no? Aguante el copyleft y no el copyright, pero lamentablemente la gente que hace conocimiento científico quiere cobrar por eso, cosa que no está mal, pero limita un poco el tiempo, las fronteras para los que menos tienen. Por tanto, la ciencia y el conocimiento científico es transformador. Hoy con la tecnología blanda, digo, la tecnología blanda, las inteligencias artificiales, los celulares, los buscadores y demás, cada vez nos damos, los somatones, nos damos cuenta de que esto es así. Miren, ya les dije cuatro. Otro elemento trascendental que lo vamos a trabajar desde el pensamiento y no desde la ciencia es el análisis y la síntesis. Vamos a verlo así. Leo un texto, analizo un texto, reflexiono sobre el texto. Nos dice la historia de que a mí me da de una hoja que yo leo más de 10 minutos para analizar. De un texto que yo leo, lo puedo estar analizando décadas. Imagínense que todavía seguimos analizando a Nietzsche, a Platón, a Aristóteles, a Heráclitos, a, a Marx, a Engels, a Lenin, todos los filósofos clásicos o no medievales los seguimos analizando, porque necesitamos invertir tiempo en análisis sobre el mundo clásico. Pero si a nosotros no destinamos un tiempo para sintetizar, estamos perdidos, porque el pensamiento humano hace eso. A que acá hay dos grandes grupos. A ver, díganme si no es así. Está el grupo que le gusta dar orales, porque les gusta hablar y tienen parla para eso. ¿Quiénes son esos? A ver, levanten la mano, los que les gusta dar oral en un examen. Ah, bueno, me equivoqué entonces. ¿A nadie le gusta dar oral? ¿A quién le gusta escribir con tiempo un examen y una pregunta abierta? ¿Dónde están esos? ¿A quién le gustan los múltiple choice? De decir sí o no. Hay algunos que le gustan más. Mira, a esos que le gustan más los multiple choice son sintéticos. Porque analizan, pero no les gusta tanto, o sea, no prefieren, se pierden en la hondanada de ir hablando cosas. Y hay algunos que te entienden, mira, yo te leo una paginita nada más y ya con eso yo te hablo un montón. Son analíticos. Pero cuidado, hagamos el esfuerzo, analíticos, por ser sintéticos. Sintéticos, hagan el esfuerzo por ser analíticos. Porque la ciencia y el conocimiento del futuro es eso. Cuando el estudiante te pregunta, profe, ¿qué hago con esto? Hay veces que vos tenés que ser sintético y vos tenés que decir, Ángel, a partir de ahora, hace esto. Corta la bocha. Tenés que hacer esto. ¿Me escuchaste? Dormís 8 horas y no venís al entrenamiento deportivo. Sintético. Analizaste. Un momento tenés que ser sintético y decir, si vos no venís descansando 8 horas durmiendo, no vengas. Te estoy controlando por el reloj. Lo tengo en la computadora. No nos mentamos entre nosotros. Soy tu entrenador, soy mi atleta. 8 horas y no vengan al entrenamiento. Hay otro que vos tenés que ser analítico. Vení, Angelito, vamos a charlar, vamos a tomar vamos a tomar un helado. Y llevaste 3 meses para decirle la importancia que tiene dormir 8 horas en un atleta de alto rendimiento. Bueno, ambos son necesarios. La ciencia, porque el pensamiento
lógico del ser humano, y esto lo trabaja solo el materialismo dialéctico, es analítico y sintético. Normalmente se accede a un conocimiento científico que se descompone en partes, ¿no es así? El deporte, no, las didácticas de los deportes de ustedes, ¿lo han trabajado desde lo analítico o desde lo sintético? Las técnicas, ¿no se las explican desde las partes o se las explican desde el todo? ¿Cómo les enseñaron a correr a ustedes en la universidad? ¿Con técnica de carrera o con un safari fotográfico? ¿Cómo les Y enseñaron hay las... materias, profe, que han sido muy sintéticas igual. Bien, por ejemplo, Que yo recuerde de las el didácticas. atletismo. No, el atletismo de ustedes no fue analítico, no les hicieron hacer para técnica del lanzamiento de la jabalina, no le hizo hacer posición inicial, Sí. recobro el brazo, Ah, sí, esa Ah, sí. sí, 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 sí. sí. ta, ta, y vos Ahí. ta, tan, ta, ta, así, ¿no? No te dijeron, che, Bien. agarrá la jabalina y probá de qué manera la lanzás, a ver, y cada uno probando su forma de lanzar. No, No, ahí no. claro, No. Por ejemplo, planteaban alguna actividad y en base a esa actividad había que ejecutar de tal manera. bien. O sea, Por ahí. siempre adaptativa. Bueno, análisis y síntesis son elementos fundamentales. Una vez que vos ya simplificaste, tenés que sintetizar. En los deportes no existe otra manera. Miren, yo les voy a dar un secreto, ustedes anótenlo, pero no un secreto porque yo soy muy logi. Pues llevo años estudiando esto en el atletismo, en la gimnasia y en la natación y me canso de ver la siguiente situación. Entrada en calor, técnica, ¿no? Entonces el chico haciendo pa, 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 pa. Miren en fútbol, conito. Parte principal, hacen otra cosa. Parte final, se van a la casa estirando. Atletas, técnica de carrera, ta, 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 ta. Hacen pasada después, pasada, 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 pasada. Enfriamiento, vuelta a la calma. Se van, chau. Nadadores, con pesas o elastómetros, ta, ta. En todos los deportes pasa absolutamente lo mismo. En el boxeo, dribbling. ¿Sí? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Dos o tres golpes y se van a su casa. No, hoy es un entrenamiento técnico. Chicos, científicamente, si nosotros no transferimos en el momento las técnicas analíticas a la situación de competencia, no sirve. Si yo, después de hacer carrera elevando muslo, no salgo a correr, no sirve. Si yo después de hacer dribbling sobre conos o slalom sobre conos, no salgo a hacerlo con una pelota en una situación de competencia, no sirve. No sirve para lo que fue creado. El análisis sin síntesis no tiene. Sí, José, participar, no, no, no. ¿Qué sería el dribbling en boxeo? No, ponele situaciones en los deportes de combate en lo cual vos no tenés, por ejemplo, tu oponente, que empezás a, por ejemplo, le pegás a un portot, o le haces patadas específicas en el karate, o en el taekwondo, o en el esgrima, haces bastones. O sea, es las técnicas analíticas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, y terminaste el entrenamiento, sudaste o pasaste a otra cosa. Estás practicando, no sé, un golpe bajo, por ejemplo, y preparaste una de 100 veces de golpe bajo. Ahora, después si vos lo haces en algo que está quieto, es algo que está quieto. Nada de eso te va a servir para transferirlo a un sujeto que está cambiando, que se corre para un lado, que se corre para el otro, que te lee y dice, él viene por un golpe bajo y se corre para otro lado. A eso hablo, ¿no? Sí. Yo lo que hago cuando doy las clases en ese sentido, profe, hago ese tipo de trabajos igual. Trabajo de drill específico, una técnica, y después cuando voy a la parte de lucha, hago trabajo situacional. Hay veces que le hago de una posición o lo que sea, varias técnicas, y cuando termina la lucha la puedo hacer completa o situacional. Y hago la situación que se trabajó y que traten de trabajarlo bajo presión. Y hay veces que le agrego con sumisión o directamente sin sumisión para que sea más fácil si todavía no tienen incorporada dicha técnica. O lo voy escalando de forma progresiva eso.
Está muy bien. Cuanto más pegado, José siempre ahora, cuanto más pegado, por una cuestión científica, cuanto más pegado esté la técnica del hecho concreto, mejor es. Por eso, por ejemplo, ahora fíjense que en el fútbol, vos mirabas al Diego, agarraba y le ponían 25 metros atrás, el arco sin arquero y le ponían de, ¿cómo se llama? De cartón o de plástico o de madera, un rectángulo. Y pasaba por arriba y le pegaba, ¿no? Pasaba por arriba y entraba, pasaba por arriba y no entraba. Hoy, hasta la tecnología se dio cuenta, che, yo tengo que poner una máquina que haga así, porque los defensores que están ahí parados se mueven. Entonces muchas veces la tirás por abajo, es una opción, pero si vos lo dejás quieto no es una opción, no entra nunca, porque pega en la barrera. Entonces, elemento analítico tiene que ser sintético, pero cuidado también, cuidado con las técnicas. Muchas veces las técnicas también se tienen que hacer al final. No digo siempre. ¿Por qué? Porque cuando vos haces, por ejemplo, digo, en los deportes más rudimentarios, vos haces una carrera extensiva, en un boxeador, por ejemplo, que históricamente corre, el boxeador corre, no sé para qué, pero hay otros métodos para hacer resistencia, pero lo mandan a correr, corre, corre, corre. Si el sujeto corre tanto tiempo, ancla su talón y su media pie constantemente porque no sabe correr. Fíjate, un boxeador cuando corre, te das cuenta que es boxeador, corre mal, no corre estéticamente. Ahora, cuando se sube arriba del ring o pisa ese contacto con el suelo que es altamente biluptivo, lo hace con metatarso. Entonces, el tipo se corrió 1 hora y media, distorsionó la técnica de que de anclaje al suelo. Por tanto, por ahí mejoró la resistencia, su capacidad cardiovascular por correr, pero disminuyó porque potenció un trabajo que él no hace. Entonces, ahí es importante hacer ese trabajo de al menos 5 minutos de técnica para finalizar modificando la secuencia muscular a lo que realmente va a competir. Esto pasa lo mismo en el pensamiento de la educación clásica, en la lengua, en la literatura, esto pasa en la matemática, esto pasa en el inglés. Las prácticas analíticas tienen que terminar siendo sintéticas y las prácticas sintéticas tienen que ser analíticas. Estas O últimas, sea que- sí, Perdón, profe, o sea que o sea, van las dos de la mano, analítico y sintético, o sea, sí, una de la otra, siempre. porque vos pensás así. Si tu pensamiento es así, si tu cualidad cognitiva es así, yo analizo y sintetizo, ¿por qué el resto no? En los deportes, obviamente que hay evidencia en cada deporte, con cada miles de investigadores, ¿no? En la lectura también. Miren, hablemos de esta clase. Esta clase es así. Nosotros terminamos, se hacen creo que las 10 de la mañana, ¿no? Terminamos, bajamos la pantalla, por ahí ustedes siguen otra clase, que eso es malísimo, pero bueno, ponele que no sigan otra clase y se vayan a hacer otra cosa. Te queda acá. Entonces, cada tanto un destello, ¿no? Tuc, ah, no, hoy hablamos de esta cosa, tuc, hablamos de esto. Y por ahí llegás a la tarde y decís, pará, universal, era el criterio, el profe dijo esto, pero para mí es otra cosa. Lo tenés ahí pensando, ¿no? Hoy estamos analizando un contenido nuevo, y mucho menos para los que no lo leyeron. Después lo sintetizás. ¿Qué pasaría, Ale, si vos, en vez de cerrar la computadora, te tomás un mate, salís a caminar, laburás y después decís, che, hoy en la tarde me voy a dedicar 30 minutos a sintetizar lo que hablamos y te haces un mapa conceptual? Uf, es la bomba, es la bomba, porque vos sintetizás lo que trabajaste de forma analítica. Si no, se lo estás regalando a tu cerebro. Es como, bueno, si mi cerebro quiere que lo haga, ¿me entendés? Persona inteligente en la universidad, analiza, 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 y después de un momentito sintetizo. Antes de dormir yo me sintetizo lo que vi en el día de hoy, lo que yo me acuerdo, hago esfuerzo. Eso decía Vygotsky. Vygotsky, miren lo que decía. Luego de la enseñanza y aprendizaje en un sujeto de la lengua materna, sobre todo el ente gramatical, yo me lo acuerdo textual, necesitamos que el estudiante rompa la simetría del pensamiento. Él decía, ¿vos estudiaste The Cultural Zone en inglés a los nativos? Bueno, después rompele al chico y hacéselo así, tíralo. Y decirle, ¿qué vimos en la clase del día de hoy? Y que el chico sin papel te diga, no, vimos esto, esto y esto. Bueno, escribilo, vamos de vuelta. Para construir nuevamente ese hombrecito que se llama sonido gutural en esa lengua. Es trascendental en todo. Creo que iba a decir algo más, Ale, ¿no? No, no, profe, es que está tirando unas ideas muy buenas, que por lo menos a mí
esto de volver a estudiar después de tanto tiempo. Yo soy la más grande de la cursada. Fue todo un desafío esto, volver a buscar la forma de estudiar, venir de un lugar del estudio donde se estudiaba de memoria, prácticamente. Cambiar todo eso fue todo un desafío, hasta hoy en día lo hago y voy tomando como nota de todo por ahí, ideas, cosas que van tirando para facilitarme esto, porque realmente yo vengo de esa época de donde se estudiaba todo de memoria. Cuando hace rato estaba José hablando de las marchas, los himnos, o sea, a mí me tomaban, eh, tenía que aprobar una materia cantando el himno, la marcha me la tenía que saber de pie a pa. Ujú. Entonces, cambiar esa forma de estudiar y ver un montón de otras, ir esto de lo analítico, lo sintético, de ir viendo el conocimiento, es todo un desafío. Sí. Y está bueno ir escuchando y esto, bueno, listo, termina la clase, ahora como tiro, bueno, hacer un mapa, son todas cosas que por ahí uno o por lo menos a mí no se me van ocurriendo, cuando las voy escuchando, las voy implementando y veo si me sirven o no. Sí, eso del mundo memorístico que vos traes, a lo largo de la historia en la educación, si uno hiciera un análisis educativo, incluso sigue siendo en muchos casos, el paradigma, el mundo de esto de lo reproductivo, ¿no? Pero ahora digo ahora en realidad desde los 70 en adelante, por suerte, con el constructivismo, con la Gestalt y demás, empezamos a decir, che, ¿no es mejor producir que reproducir? Entonces, tenemos nosotros, seguramente yo me meto en su edad, entre nosotros, entre el mínimo y el máximo, que dice Ale que es la más viejita, bueno, entre nosotros de acá, seguramente estamos entre los 20 y los 40 o 45. Bueno, ahí, en esa época, ¿eh? Los 41. Bien, bien. En esa época, en esta época que es una generación, no es que cambia más de una generación, nos hemos estudiado a través de reproducir, reproducir, reproducir. Hay generaciones nuevas que no se saben la tabla. Por ejemplo, la de Waldorf, algunos Montessori, aunque también es importante, ¿no? Saberse las tablas, pero que son más rápidos para hacer una cuenta o tienen más posibilidades para determinar una situación matemática. Entonces, la pregunta de la educación es esta. ¿Yo tengo que solucionar problemas con mis herramientas o tengo que solucionar problemas con las herramientas de los otros? Bueno, ahí está el empleado y el empleador, ¿no? Hay empleadores que son muy grosos para ser empleadores, o sea, hacer que otros trabajen, porque aprendieron esto, fueron productivos, no reproductivos. Ahora hay muchos que a nosotros, ¿para qué nos educa la educación? De una u otra forma es un lecho para decir que sí, para decir, bueno, con esto yo lo hago, bueno, yo te lo hago, y ahora la inteligencia artificial nos viene un poco a bofetear con esto, decir, che, yo puedo hacer lo que vos hacés en un segundo, por tanto, no me interesás, no me servís. Ah, bueno, acá hoy más que nunca es importante no reproducir, sino producir conocimiento, irle arriba a esa idea. Y eso no se logra con la memorización. Eso se logra con esta idea. Pero si yo no practico de diferentes formas, es como el deporte. Una persona que de una sola forma entrena, un solo camino tiene para llegar. Ahora, un sujeto que en la edad inicial practica este deporte, pasa por todas las escuelitas, tiene más herramientas para cualquiera de ellas de forma individual. Bueno, nos quedan tres nada más. Si nosotros decimos que tiene que ser sintético, también no podemos perder de vista que la investigación científica analiza fenómenos y situaciones particulares. Porque el investigador del deporte que trabaja en el judo, y la verdad es que trabaja en el judo, no le pidas que trabaje en aguas abiertas, no le pidas que trabaje en badminton, el tipo trabaja en el judo. Pero, ojo, resulta imposible pensar en una ciencia de lo universal. Por eso, cuando nosotros decimos en una conversación, no, bueno, pero hay una ley científica, que es una ley, o sea, vos no podés estar en contra, y nadie lo está. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, pero eso lo estudiaron en fútbol, no tiene nada que ver, yo corro para adelante, yo hago atletismo, no tengo una pelota, no tengo incertidumbre, no tengo alguien que me va a romper los tobillos si yo no lo miro, ¿para qué voy a abrir los brazos? O sea, también la ciencia guarda una identidad específica.
¿Cómo vamos a llamarlo esto? Bueno, vamos a llamarlo una ciencia o una disciplina. La física tiene un objeto de estudio, que estudia algo relacionado a eso. Si eso no lo puede estudiar y vos vas y le preguntás, che, física, ¿me solucionás esto? La física va a decir, mirá, la verdad que no, preguntar a la química. Y la química te va a decir, che, no lo tomes a mal, pero yo no te puedo solucionar eso. Algo entiendo. Y la física va a decir, ¿pero vos algo entendés? Sí, sí, dice la química. Che, ¿por qué no nos vamos juntos? Y ahí aparece la fisicoquímica. Es eso. O sea, ¿es específico? Sí. Ahora, la físico-química, cuando se junta con el movimiento, es más físico que químico, pero necesita de la química para analizar esa pregunta general. Por eso a veces es necesario que las ciencias corrompan sus límites para juntarse, aunque después se suelten y se vuelvan individuales. Los últimos tres elementos que yo les quiero conversar son: cuando se construye un pensamiento científico, no basta con que lo conozca, ¿sí? Con que lo conozca el sujeto que lo hizo. Hay mentes brillantes, como, no sé, a mí me da un poco de, no sé, esto de lo que pasó con el caso de Epstein y demás. Hay muchos científicos ahí, hay muchos literatos ahí. Y nombrarlos como que me genera un poco de, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero no sé, el caso de Stephen Hawking, que ustedes seguramente lo deben conocer por la teoría del todo, que aparece en los casos ahí, de Einstein, tristemente. El tipo fue un intelectual, una mente brillante. Fue tan brillante que el doctorado que él hace, PhD, lo hace en un tribunal que no le hace preguntas en física cuántica. No le hace preguntas. Y él ahí supuestamente presenta esta teoría del todo. Cuando él termina su doctorado y habla con sus amigos y habla con su computadora que él propio creó porque no podía hablar de forma natural, él mismo dice, riéndose del tribunal, como diciendo lo que yo les dije, esto es mentira, no tengo nada comprobado, pero como todo entienden menos que yo, nadie me hizo preguntas. ¿Eso a qué nos llama? La ciencia tiene que ser explicable. Hay que poder explicar la ciencia. ¿A quién? A todos. Cuanto más extensión tiene el brazo de la ciencia, no solo más adeptos consigue, sino también más usuarios. La ciencia es entretenida, la ciencia es necesaria. Entonces, ¿por qué dejársela solo al científico? Y acá entonces, cuando es explicable, surge otro elemento. Hay que poder comunicarlo. Es una herramienta de nosotros, los investigadores y las investigadoras, que tengamos la posibilidad de hacer discursos para diferentes niveles cognitivos, para diferentes grupos sociales. No es lo mismo que yo quiera convencer a un tribunal epistémico con un lenguaje. A mí me pasó cuando estuve en mi tribunal de PhD, que tuve que convencer a 11 personas que eran expertos de la teoría del entrenamiento deportivo en los deportes que yo había investigado en mi doctorado, y los tuve que convencer. Pero cuando salí de ahí me acuerdo profundamente que a las 6 horas estaba en una pista de atletismo. Y cuando me preguntaban qué estudiaste, y te fue bien, felicidades, contanos, pero ¿de qué fue tu investigación? Yo no le podía decir lo mismo que le dije al tribunal. Y no significa bajar, no, bajate y explicarle lo más bajo posible a la persona. Significa que vos tenés que persuadir también a esa persona con un lenguaje diferente. Tenés que buscar las formas de comunicar. ¿Acaso va a ser lo mismo explicarle lo que es la importancia de la entrada en calor a un niño de primaria, de primer grado, que a uno que está en el último año de la secundaria? Vas a utilizar otros mecanismos, otras conjunciones verbales, vas a utilizar otros ejemplos, vas a utilizar otros tiempos. Al de primaria le tenés que decir, mira, si hacemos así y asá, ahí está el aceitito ese aceitito vamos a llamarlo, no sé, aceite de oliva. Ese aceite de oliva, mira, acá en esta parte cuando vos haces 10 veces se te va hasta acá y hasta acá y por eso no te vas a lesionar. ¿Qué más? Chico, te entendió, aceite. ¿Es verdad? Sí, existe un aceite. ¿Sí?
El líquido sinovial. Al que está finalizando, vos le hablás del líquido sinovial, le decís de qué está hecho, le decís cuánto tiempo necesita para activarse, le hablás de las hormonas que lo segregan, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo mismo, se llama entrada en calor, se llama punta práctica para la iniciación de la actividad física, o por lo menos el ejercicio físico. La comunicación es determinada. La ciencia tiene que ser objetiva. ¿Qué significa? Se abstrae de cualquier elemento afectivo y solamente atiende a cuestiones de la razón. Cuidado con esto, ¿es verdad? Sí, pero, pero eso no significa de que vos te obligues a no pensar en que sos un sujeto. Esto pasa también como, ¿se acuerdan cuando leímos el texto de cuerpo, objeto, cuerpo, sujeto? Bueno, nosotros somos un cuerpo sujeto, tenemos sensaciones, lloramos, nos reímos, algunos lloran menos, otros lloran más. Ahora, al momento de hacer ciencia, si vos lloraste 3 litros de agua o no se te cayó 1 centímetro o 1 centímetro cúbico de lágrima durante los 10 años que estudiaste algo, y la verdad que no va a tener importancia, porque la ciencia es objetiva, el resultado final no puede estar empapado por la implicancia de la singularidad de quien lo haya estudiado. Es objetiva. Es provisional. El conocimiento científico actual, hoy, lo que decimos hoy acá, no sé si ustedes conocen Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Artemis nos mostró por primera vez el lado oscuro de la luna. Wow, yo lo primero que pensé, digo, ¿qué habrá pensado Roger Waters, ¿no? ¿Qué habrá pensado David Gilmour al haber visto esas imágenes, ¿no? De tantos años de un disco que casi planteaba eso, ¿no? El lado oscuro de la luna. Bueno, en la ciencia pasa lo mismo. En la ciencia pasa absolutamente lo mismo. Es provisional. Lo que hoy es una ley puede no serlo mañana. Y te estoy hablando de las leyes, te estoy hablando de la velocidad de la luz, te estoy hablando de la velocidad del sonido. Como decís, eso no puede modificarse porque es una ley. Bueno, si cambian los grados y ángulos de cómo gira el universo en relación al resto de los satélites, sí se puede cambiar. Sí, incluso en muchos de ellos nosotros somos responsables de ese cambio. Somos altamente responsables. La ciencia es provisional. Y por último, me quiero mencionar a un elemento. En la literatura, de las características esenciales del conocimiento científico, ustedes van a encontrar de que la ciencia es predictiva. Y yo acá les puse no predictiva y les puse probabilística. ¿Por qué? Vamos a analizarlo con el clima, ¿les parece? Nosotros todas las mañanas, cuando vamos a salir a la calle, o tenemos dos termómetros. Uno, salimos afuera y vemos cómo está de fresquito, de caluroso, y en base a eso nos ponemos la chaquetita o no. Pero vos por ahí salís y volvés a las 5 de la tarde. Entonces decís, che, no me alcanza a saber cómo está hoy para saber cómo va a estar en la tarde, o no. En lo que hay, ¿no? Entonces, nada, agarra el celular y decís, che, pim, pim, me voy a esto, y ahí analizás y decís, mirá, hay 93% de posibilidad de que llueva. ¿Llevas el paraguas? ¿Llevas la campera? ¿Llevas una muda de ropa? ¿Te vas con unas zapatillas para agua? Y sí, chango. Porque la ciencia me dice que hay 93% de oportunidad. O sea, si hay 100 días, 97 va a llover. Y después te dice qué ángulo de lluvia, ¿no? Va a llover tanta precipitación. Entonces, ¿eso qué significa? Eso se llama probabilidad. No se llama predicción. La predicción son los juegos. Va a salir el 00, va a salir el 8. Eso no existe. La predicción exacta no existe, porque eso sería hay un 100% de probabilidad de lluvia. ¿Alguna vez lo vieron ustedes a eso? No existe. A lo sumo hará un 99,9. Siempre hay una posibilidad de que no llueva. Entre, no sé, un partido de la selección argentina y alguna selección de cuarto orden, la selección de República Dominicana de fútbol, ¿la conocen? Nah, no conocemos ni uno, porque ahí juegan al béisbol. ¿Quién va a ganar? Hagan una predicción. Y vos podés decir, y va a ganar Argentina o no, pero nunca va a ser 100%. Puede haber equivocaciones,
puede haber, no sé, situaciones emergentes. Tres rojas de Argentina son 11 contra 9, contra 8. Cambió la cosa. ¿Ah? Ya 8 de República Dominicana contra 8 de Argentina contra 11, uno más, 7 contra 11. Por ahí nos viene un gol de contragolpe y perdemos 1-0. ¿Puede pasar? Puede pasar. En la ciencia pasa absolutamente lo mismo. Cuidado, watch out, seamos cuidadosos con respecto a que porque la ciencia lo dice, siempre lo que dice la ciencia tiene un grado de posibilidad. Y yo se los digo sobre todo con la nutrición. No sé si a ustedes les apasiona, a mí me reapasiona el tema de la nutrición desde chico. Y no puedo entender cómo vos, yo, Nahuelito, va a un nutricionista y te dice, "Ta, pum", te da una dieta. Dice, esto es lo que vamos a hacer para que vos, siendo viejo que seas, sigas corriendo así. Voy a otro nutricionista y dice, no, no, pará, vamos a hacer esto. Y todos te dan fundamentos científicos, ¿o no? ¿Cómo puede ser que haya tantas dietas para el cuerpo de un sujeto desde la observación, desde la perspectiva individual? Porque la ciencia es así. Hay probabilidades. Ah, la probabilidad ya es un rango, ¿sí? Ya es un rango, no es algo absoluto. Los escucho. ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? Y entonces, profe, ¿cómo sabes? Porque es verdad, hay un montón de... Me ha pasado también justamente con el mismo tema, nutricionalmente, y hay gente que me dice que tengo que comer más, tengo que comer menos, y bueno, volviendo un poco a lo anterior que decía, sí, me tuve que basar un poco también en mi propia experiencia, que es lo que a mí me servía. Pero si no, en realidad, ¿cómo se sabe? Porque tenemos un montón de opiniones de profesionales, ¿no? De gente que simplemente está opinando por opinar. Sí, son profesionales e incluso todos te pueden demostrar conciencia de que para vos tu dieta es esta. Hay probabilidades, hay que ir a las probabilidades. ¿Qué probabilidad yo tengo, por ejemplo, de afrontar una carrera de 12 horas estando nutrido y que no se me apague la tele? ¡Puing! Ah, bueno, tengo que probar, como vos decís, hay una experiencia, a ver qué dice esta, qué dice la otra. Y cuanto más análisis vos hagas, chiquitito, 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 y experiencias prácticas, o sea, cuando vos te vayas más a lo cósmico, a lo real que vos practicás en tu deporte, supongamos, y después te vayas a lo más chiquitito, que es el análisis, porque nosotros no somos lo que comemos. Nosotros somos lo que absorbemos. Por tanto, todo lo que nosotros ingerimos no es lo que nosotros creemos que tiene, porque el cuerpo absorbe de formas diferentes. ¿Cuánta gente se irrita con un café? ¿Cuánta gente no se puede dormir con una tacita de café? Hay otros que empezamos a roncar ya con la tacita de café en la boca, pero el café es el mismo. Ahora, no sos la taza de café que te tomás, sos lo que absorbés de ese café. Y hay un secreto. No hay dieta alguna estricta que se pueda hacer si yo no sé el valor de absorción que tengo de las cosas. Y ahí está la ciencia. Ahí está el laboratorio, ¿no? Hay que hacerse análisis. No basta solamente con lo general. Ah, ahí está, Paula. 100 personas como vos, de las 100 personas como vos que utilizan esta dieta, a 97 le va bien. Y pero si yo soy del 3% y dedico 2 años de mi vida a la macrobiótica, bueno, puede pasar. Ahora, seguramente va a pasar que el profesional te lleve hacia un lado, ¿no? Porque son ciencia. Pasa lo mismo en todas. Pasa lo mismo con los entrenadores. Entrenador que viene, yo lo primero que le digo cuando viene un atleta a la escuelita nuestra, le digo, es gente adulta, ¿no? Gente que ya con mayor de 18, le digo, mira, no tenés mucho porcentaje para rendir más de lo que venís haciendo. Lo que venís haciendo lo venís haciendo bien. O al revés, le digo, che, lo que venís haciendo es una macana. Lo que venís entrenando no te sirvió para nada. Mirá, tenés este grado de mejoría. Después lo tenés que demostrar, Paula. Después tenés que decir, el chico te va a decir, che, profe, llevo 2 años, pero todavía no mejoré mi marca. Y yo dije que tenía un montón por mejorar, ¿no? O al revés te puede pasar, le dijiste que no a esta persona porque viste el plan de entrenamiento, lo que venía haciendo del otro entrenador, y le dijiste que no iba a mejorar nada y el tipo te rompe el récord personal. Va a pasar, todo está. Ahora, nosotros tenemos que ser lo suficientemente académicos para poder demostrar eso y para tener herramientas de visualización, siempre con la ciencia en la mano. Siempre, siempre con la ciencia en la mano. Si no es difícil, es emocionalidad pura, que también se puede mejorar con emocionalidad pura. Bueno, Ok. me dan 10 minutos y cerramos y ustedes preparan las preguntas para el final de la clase. ¿Con esto ya cerramos? Esto es trascendental, Gurice. Esto que hablamos recién también, pero hoy vamos a hablar de la estructura de la revolución científica. La ciencia.
tiene una estructura para construirse. La ciencia no nace de la nada. Y hay un autor que se llama Thomas Samuel Kuhn, un amor, que incluso post-mortem, su señora, su amor, como siempre, la persona que estuvo más al lado de él, termina desestructurando al leer todos los papers esas anotaciones que Samuel Kuhn hizo y puso incluso en valor mucho más a la noción de paradigma. El tipo decía, en la historia de la humanidad, la ciencia se ha construido a través de etapas. Y el tipo dice lo siguiente, hizo un texto que se llama Estructura de la Revolución Científica. Dice, obviamente, en su concepción hubo una gran influencia de la Guerra Fría, fue un gran revolucionario políticamente hablando y se influenció de aspectos sociales de su vida, prácticas del deporte, consideraciones artísticas, un genio de la cultura universal, pero sobre todo un científico. Y él decía lo siguiente como prima, las ciencias no progresan siguiendo un uniforme o hipotético método científico. ¡Wow! O sea, lo que nosotros pensamos hasta ahora, que si vos practicás 1, 2, 3, 4 y 10 veces y demostrás esto, el tipo dice, escúchame esta teoría. Las estructuras de la revolución científica nos propusieron a nosotros un gran cambio en el debate filosófico convencional. El modelo formalista que imperaba fue desafiado por este enfoque historicista de Samuel Kuhn, según el cual la ciencia se desarrolla en las siguientes fases: presciencia, ciencia formal, crisis, revolución, nueva ciencia. Voy. En la presciencia es un periodo de caos. Para la solución de un problema surgen un montón de creencias, posibles dominios de conjuntos de problemas. De todas esas propuestas, presciencia, hay una que va a tener el día de mañana más éxito. De la presciencia viene la ciencia formal, el laboratorio, los trabajos de campo, las hipótesis que se empiezan a refutar en Alemania, en Australia, en Brasil, en Estados Unidos, en China, en Corea del Norte. En todos esos países todo el mundo está totalmente tratando todo el día de solucionar una vacuna. Todo el mundo piensa que lo va a hacer con lo que tiene a la mano. Yo, que tengo el arbolito de la moringa, creo que lo voy a hacer acá. Aquel que tiene el fosfato que le sacó al oro, que eso permite que el cobalto, la reacción genere tanto que en cuerpos de cobayos da tal resultado, llévalo a la humanidad, llévalo al ser humano. Le aprobaron a Corea del Sur aplicarlo por primera vez en un sujeto. Y ahí empieza, ¿no? La prueba. Ciencia formal. Es una respuesta que tiene que generar éxito y se instala durante un tiempo y un periodo. A eso nosotros lo llamamos paradigma. Se perfeccionan los casos. Las vacunas. La vacuna de la gripe que te pusiste vos la semana pasada o hace 15 días, que fue el mejor momento para ponerla, si vos te hubieras puesto la vacuna de hace 10 años, la misma patente, la misma vacuna, no hubiera sido el mismo resultado. La vacuna que vos te la pusiste hoy porque se hizo ayer, porque se la hizo en relación a nuestra realidad argentina, a tu realidad contemporánea, a nuestros climas y a nuestro desarrollo energético y situacional. No es la misma vacuna que se ponen los colombianos. La vacuna que se ponen para la gripe los colombianos, quizá en la misma fecha que nos ponemos nosotros, es diferente. ¿Y eso qué quiere decir? De que hay un paradigma de la necesidad de la vacuna y de la importancia de la vacuna. Pero cuidado, existen falsaciones de aspectos parciales. ¿Qué viene después de eso? La crisis. La crisis en el laboratorio, la crisis en el desarrollo de campo. ¿Y qué es la crisis? Es el momento más importante, Urice. Porque cuando algo ya está consolidado, se rompe. Escuchen esto. El paradigma no lo explica todo. Eso tiene límites. Entonces aparecen las anomalías. Mirá, en tantos casos que utilizaron esto para ta, 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 ta,
Es imposible sin estas dudas y sin este momento de crisis, ruptura paradigmática, de que la ciencia realmente se construya en algo novedoso. Aparece una crisis. Después de toda crisis, ¿qué viene, muchachos? La palabra te lo dice todo. Una evolución fortalecida, una evolución rápida. El concepto de revolution. Viene la revolución. No piensen en hechos contextuales culturales, piensen en ciencia nada más, en academia. La revolución soluciona con la sustitución del paradigma. Habíamos dicho que esto era el paradigma. Bueno, pues mira, no, en realidad de esto tomamos el 80%, pero le tuvimos que contribuir a esto. Se proliferan nuevas teorías y de esa proliferación de esas nuevas teorías surge la nueva ciencia normal. Recuerden, surge de la unión de los paradigmas y las teorías surgidas en la revolución. La última etapa del pensamiento está teñida en Thomas Kuhn por un marcado darwinismo. Abandona el discurso acerca de los paradigmas y restringe el concepto de revolución científica que en el darwinismo o en el neodarwinismo se lo conoce como proceso de especiación o especialización, por el cual una disciplina científica, yo le decía post-mortem su señora, ¿no? Considera que va acotando los márgenes del objeto de estudio, alejándose entonces de otras especialidades. ¿Preguntas? El caso de Pasteur, por ejemplo, de la pasteurización. Al tipo le decían, no, no, lo vamos a ver la clase que viene, el tipo le decía, no, no, eso no existe. Los lácteos se sacaban de la vaca y se tomaban. A los 2 días estaban podridos. El tipo, claro, porque todo el mundo estudiaba la química del lácteo. Nadie estudiaba las bacterias. Y el tipo se puso a estudiar la bacteria. Y hoy tenemos una leche en polvo. Y hoy tenemos una leche larga vida que no está ni siquiera en frío. Y te dura semanas, meses. El tipo dijo, congelo, caliento rápido, construcción de bacterias que permanecen. ¿Cuánto tiempo? Tanto. El tipo fue un genio. Un Nobel. Nos permitió la evolución en las proteínas. Pues Pasteur fue muy importante para la ciencia, sobre todo en la cultura alimenticia, que es la cultura que nos permitió, obviamente, formar productos y permanecer, almacenar productos para hoy poder vivir sin la necesidad de vivir solamente de el alimento del momento. Gracias a Pasteur, chicos, solamente el 4% de la población, o sea, no el 96%, se dedica a la fabricación y construcción de productos. Estamos hablando del tipo que hace una cosa transgénica, del tipo que siembra, el tipo que cosecha, el tipo que elabora, el tipo que empaca, eso representa solo el 4%. Antiguamente representaba el 60%. Yo les digo esto para que pensemos. Tenemos mucho tiempo para pensar, porque Pasteur existió. Pues si Pasteur no hubiera existido, nosotros tuviéramos 6 horas en la huerta, ahí afuera, en el pastito ese que vos tenés, en el frío que debe hacer por ahí, haciendo algo para poder comer, porque no se podía. ¿Se entiende? En la mayoría de las cosas. O sea, la ciencia, al decir de Thomas Kuhn, pasa por etapas. Y cuando nosotros creemos que estamos en la etapa y que ya está, es esto, viene la crisis, viene la revolución y después recién ahí viene la nueva ciencia. Bien, los escucho, a ver, ¿qué dicen? Psh. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo Bueno, me, así yo me quedo dale. un montón en cuestiones de pensar en cómo la ciencia y esto se aplica a un montón de pequeñas cosas de lo cotidiano.
sacando un poco el contexto de la educación física, ¿no? Y entrando más en lo general de la vida cotidiana. Desde, no sé, yo soy deportista, soy formador deportivo de pádel. Y ahora y ponerte a analizar y decir, y antes las pelotitas cómo se hacían, eran eh, qué polímeros se usaba y demás, que antes las canchas eran de cemento, fue evolucionando y ahora son de césped, antes eran de pared, ahora son de blindex, cómo va. Y, y para poder llegar a tener una cancha a nivel profesional y de blindex es todo una logística, y cómo llega de esa logística, cómo se hace el blindex, cómo llega, te hace pensar en todo, en las pequeñas cosas, cómo llegan, ¿no? Al alcance de la mano de uno. Sí, Angelito, eso hay un paradigma de investigación, una visión de investigación que se llama complejidad, complexitud, complex, que viene de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Edgar Morin, por ejemplo, en la educación lo plantea, en el mundo es como el creador, y que dice, hay que analizar las pequeñas cosas, que son las que nosotros nos perdemos de vista, ¿no? Más allá, el que por ahí, por ejemplo, el ejemplo que vos diste tiene que ver con la tecnología. Pero si vos lo mirás desde las pequeñas cosas, tiene que ver con las tecnologías. Vos dijiste ahí, como es esto que dijiste, la construcción de las pelotas. Sí, las pelotitas de Ah, pádel acá. pero vos dijiste cuando se El combinan materiales, ¿eh? polímero que se usa, que se Polímeros, usan acá, exacto. Exacto. Por ahí vos lo ves desde la nano, pero míralo desde lo macro. Jugadores cada vez más rápidos, más, ¿no? Más ávidos, porque ya rebota más y más rápido y la velocidad es diferente. Entonces, el deporte que es una cosa se va transformando en otra cosa, se va especializando, ¿no? La cuestión. Y nada, eso es ciencia, es apasionante. La ciencia es apasionante. y justamente por eso nos nombraba, las canchas antes eran de piso y pared, ¿sí? De material. Pero el material de las pelotas era más pesado, las paletas también eran mucho más pesadas, y eso hacía que, si bien la pelotita no se modificó mucho, pero la superficie sí, hoy tienen otros rebotes, hay que sincronizar eh, la posición de uno con respecto a la velocidad de la pelota, los pasos de ajuste son otros, el esfuerzo que uno hace para mover el brazo y que la pelota salga a tal velocidad es otro. O sea, todo va modificándose. Sí, el deporte todo el tiempo va mutando. En muy poquito tiempo, a hoy que es un boom mundial en la disciplina, Sí, sí. eh, como de antes de, no sé, de decir que tenemos un jugador que es récord histórico, 16 años consecutivos número uno del mundo y no lo conoce nadie. ¿Ah, sí? Y un récord histórico, récord Guinness tiene. Y es argentino. Y el flaco por ahí pasaba por el lado tuyo en un aeropuerto y no lo conocía nadie. Y Sí, no, literal. o sea, no hay referencia, no hay registro histórico de un jugador deportista de cualquier disciplina que se mantenga número uno del mundo Tanto y no lo tiempo. conoce. Y hoy recién lo están conociendo, pero ya el flaco se retiró el año pasado. Claro. Hoy que es boom mundial el pádel. Mm. Entonces, cómo todo esto va evolucionando, ¿no? Y a pasos agigantados. Sí. Así es la ciencia, ¿no? Así es la ciencia. Profe, ¿Mm? disculpe, como está terminando la clase, no quería que se me pase consultarle acerca de la fecha que tiene el foro en la clase. Sí. Dice del 2 al 5 de abril. ¿El foro de la 4? Sí. Bueno, ahora lo verifico. No sé a mis otros compañeros, pero a mí se me habilitó hoy recién la clase, No, no, la cuarta. claramente. Debe estar, Sí, debe estar. Paula, hoy apenas empezó la clase le hicimos la misma consulta con José. Ah, ok, ok. No estoy al principio. Se Ok. había habilitado hoy que la fecha del foro ya rehabía pasado. De la Ah, ok, 4. ok, Muy ok. bien. Me pasé los primeros minutos de la clase. Ok, Bien. perdón por Ahí tirar está la mal. Yo ahora lo modifico eso. Quédense tranquilos. Ah, ok. Sí, sí, Dale, yo. gracias, profe, gracias, dale. Gracias a ustedes. Bueno, equipo, muchas gracias. Ojalá haya servido. Sigan pensando en estas ideas. Hagan la actividad que tenemos planteada para la clase que viene, que es escuchar a Bueno Bueno, que habla sobre la distinción entre nociología y, ¿cómo se llama? Y epistemología. Saquen algunas ideas seminales y con eso arrancamos la clase que viene. ¿Sí? Saludos. Eh, Buena jornada, Chao, buen fin profe. de semana.
Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. No, profe. Chao, chao.